Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Durante la misa del jubileo de los equipos sinodales y órganos de participación, el Papa León XIV insta a construir una iglesia humilde y acogedora al servicio del mundo. Y tras las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra él, el presidente de Colombia denuncia que la administración Trump ha escogido a la mafia como aliada. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV alienta a la Iglesia de Burundi a mantener la esperanza en unión a Cristo. Inauguran en Roma la cuarta edición de la Escuela de la Fábrica de San Pedro. Madrid acoge esta semana las Jornadas Nacionales de Liturgia. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado organiza una jornada de formación para catequistas de adultos. Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza. En Estados Unidos, la expresidenta Kamala Harris vuelve a amagar con presentarse a las elecciones en 2028. Ya en España, Alberto Núñez Feijóo advierte a Pedro Sánchez que mentir en la comisión del Senado supondría sumar a su gobierno un nuevo delito. José María Fernández Seijo, vocal clave del bloque progresista, presenta su dimisión a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Y en deportes, el colegiado riojano César Sotogrado pitará esta tarde el clásico de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. El Papa León XIV ha presidido esta mañana la misa con motivo del jubileo de los equipos sinodales y órganos de participación, en la que ha instado a construir una iglesia que no juzga como hace el fariseo con el publicano, sino que se convierte en un lugar acogedor para todos, una iglesia totalmente sinodal, totalmente ministerial, totalmente atraída por Cristo y dedicada al servicio del mundo. Al inicio de su homilía, el Santo Padre ha recordado que la Iglesia, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, es el signo visible de la unión entre Dios y los hombres, de su proyecto de reunirnos a todos en una única familia de hermanos y hermanas, todos unidos en el único abrazo de su amor. Por ello, el pontífice ha invitado a mirar al misterio de la comunión eclesial generada y custodiada por el Espíritu Santo, para poder comprender el significado de los equipos sinodales y de los órganos de participación. En otro momento de su alocución, el Papa ha instado a los participantes en la celebración eucarística a recordar que en la Iglesia la regla suprema es el amor y que todos estamos llamados a servir y a buscar la verdad juntos. Precisamente la palabra juntos, resaltaba, expresa la llamada a la comunión en la Iglesia. Y citando al Papa Francisco en su último mensaje de Cuaresma, ha señalado que caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios. En palabras del obispo de Roma, los equipos sinodales y los organismos de participación son imagen de esa Iglesia que vive en la comunión. De ahí su invitación a que nos ayuden a comprender que en la Iglesia, antes de cualquier diferencia, estamos llamados a caminar juntos en busca de Dios para revestirnos de los sentimientos de Cristo. Esto, añadía el Papa, nos ayudará a afrontar con confianza y con espíritu renovado las tensiones que atraviesan la vida de la Iglesia, dejando que el Espíritu las transforme.
Posteriormente y antes de rezar la oración mariana del Ángelus, el Santo Padre ha reflexionado sobre el Evangelio del día, que presenta la parábola del fariseo y del publicano del evangelista San Lucas. El primero exalta sus méritos, mientras que el segundo se presenta ante Dios tal como es, pidiendo perdón. Hagamos lo mismo, exhortaba el Papa, así podrá crecer en nosotros y a nuestro alrededor su reino. El pontífice citó a continuación a San Agustín, quien al comentar este episodio compara al fariseo con un enfermo que por vergüenza y orgullo oculta sus llagas al médico. En cambio, el publicano, con humildad y sabiduría, muestra al médico sus heridas, por muy feas que sean, y le pide ayuda. El Papa León XIV ha concluido su catequesis afirmando que no debemos tener miedo de reconocer nuestros errores, de ponerlos al descubierto, asumiendo nuestra responsabilidad y confiándolos a la misericordia de Dios. Cambiamos de asunto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que el gobierno de Estados Unidos ha escogido a la mafia como aliada tras las sanciones que Washington ha impuesto contra él y su círculo más cercano. Una medida arbitraria, según ha dicho, que ha decepcionado al mandatario, que rechaza las acusaciones sobre el aumento de cocaína en el país y que siempre creyó posible una colaboración mutua entre ambas naciones. Durante un discurso desde Bogotá en el marco de la Marcha por la Paz, la Soberanía y la Democracia, Gustavo Petro ha insistido en que lo ocurrido no es más que la decisión del gobierno de Estados Unidos de escoger como su aliado en Colombia a la mafia y atacar a quien la combatía. A este respecto ha lamentado que la administración Trump haya actuado de manera injusta y desinformada y haya vertido mentiras contra su gobierno. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta semana a los fieles de Burundi, miembros de la fraternidad Monseñor Corney, quien han peregrinado a Roma con el nuncio apostólico en Burundi, Monseñor Dieudonné Datunou. Esta fraternidad está dedicada a la memoria del arzobispo Michael Aidan Corney, quien el 29 de diciembre de 2023, a los 58 años, fue asesinado mientras viajaba en automóvil cerca de la capital del país. En este encuentro el Santo Padre recordó a los presentes que Jesucristo es nuestra esperanza y les alentó a tener la certeza de que, unidos a Cristo, sus esfuerzos darán fruto y serán recompensados. Recordando a Monseñor Corney, el pontífice indicó que dio su vida por la paz en su amada nación. En su memoria, su santidad se dirigió a los presentes para decirles que son una familia cercana al Papa en Burundi, que desea estar en misión junto a los pobres y los pequeños en nombre de Cristo. Continuamos con el Santo Padre, que ayer se reunió en el Vaticano con el primer ministro y el viceprimer ministro libanés Nawaz Salam y Tarek Mitri. En este encuentro se destacó la buena relación bilateral y la esperanza compartida en el proceso de reforma y estabilidad del Líbano. El Papa visitará el país entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Tras el encuentro con el pontífice, ambos dirigentes libaneses se reunieron con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, que estuvo acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales.
En esta reunión se abordaron las esperanzas del pueblo libanés en el proceso de reformas y en la estabilización nacional, así como la situación regional. Ambas partes manifestaron su deseo común de que se alcance pronto una plena pacificación en todo el Levante. Por otro lado, les informamos de que esta semana se ha inaugurado la 4ª edición de la Escuela de la Fábrica de San Pedro y de la Fundación Fratelli Tutti. De este modo, 20 alumnos participarán en los próximos meses en un curso de formación sobre el cuidado de la Iglesia. Con esta ocasión, el arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano y presidente de la fábrica, el cardenal Mauro Gambetti, ha afirmado que el deseo de la escuela es ofrecer a los estudiantes un don recibido en herencia que conformará su camino, compuesto por competencias profesionales, pero también por competencias relacionadas con nuestro ser humano. Y Escolas Ocurrentes ha convocado a jóvenes palestinos, israelíes y americanos a su sede en el Vaticano del 2 al 5 de noviembre para la segunda cumbre del programa Meaning Meets Us. Este encuentro busca responder a la crisis del sentido, promoviendo la educación y el encuentro como caminos hacia el entendimiento y la paz. Con esta ocasión, Escolas Ocurrentes ha informado de que el evento tendrá lugar en el Vaticano y diversos espacios de Roma, donde los participantes, provenientes de tradiciones musulmana, judía y cristiana, participarán durante 4 días en actividades educativas y artísticas. Se trata de una iniciativa nacida tras los ataques de Hamás a Israel en octubre de 2023, en respuesta a la necesidad de generar espacios de escucha y comprensión. Estudiantes de la Universidad Hebrea impulsaron este programa como un modelo de diálogo abierto y constructivo. Noticias de la Iglesia en España. Madrid acogerá desde mañana y hasta el jueves las 54ª Jornadas Nacionales de Liturgia. Están organizadas por la Comisión Episcopal para la Liturgia con el tema La participación activa de los fieles en la liturgia. Este encuentro está dirigido a sacerdotes, religiosos y laicos. La presentación de las jornadas estará a cargo del presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia y obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Seguidamente tendrá lugar la conferencia inaugural con el título La participación activa de los fieles en la liturgia. Estará impartida por el subsecretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Monseñor Aurelio García Macías. A lo largo de las sesiones habrá ponencias y paneles de comunicaciones para reflexionar en diversos aspectos en torno a la liturgia, los sacramentos y la participación de los fieles. A su vez, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha organizado una jornada de formación para catequistas de adultos. Tendrá lugar en Madrid entre el 14 y el 16 de noviembre con el lema Catequesis de adultos, un reto apasionante. El primer día contará con una sesión que aborda el perfil de los adultos que necesitan catequesis y otra sobre el proceso global de la iniciación cristiana. El segundo día se estructura a través de 3 etapas distintas sobre las tareas del catequista: precatecumenado, catecumenado y la etapa de iluminación y purificación. También habrá una sesión sobre la cultura de las religiones o confesiones de los adultos que acuden a la catequesis. Durante la última jornada se celebrará la 4ª y última etapa sobre las tareas del catequista en la etapa de la mistagogia. A lo largo de los 3 días se reservarán numerosos espacios de reflexión que concluirán con una actividad para compartir las impresiones de lo vivido. Y en otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Valladolid ha comunicado que después de 73 años de presencia en esta ciudad, las hijas de San Pablo, más conocidas como Paulinas, han cerrado su comunidad. Únicamente quedaban ya 2 hermanas de 88 y 89 años. Las Paulinas se marchan de Valladolid, pero mantendrán abierta su librería.
Fue en el año 1952 cuando las Paulinas desembarcaron en la archidiócesis de Valladolid, movidas por la convicción de su fundador, el beato Santiago Alberione, del papel de la mujer consagrada en la evangelización por medio de la comunicación. En su comunidad de Valladolid llegaron a convivir cerca de una decena de Paulinas. Información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado personalmente su visto bueno a la entrada de un equipo de especialistas egipcios en la Franja de Gaza para intentar localizar los restos de los rehenes israelíes que continúan en el enclave palestino. La oficina de Netanyahu ha confirmado a varios medios israelíes la información que especifica que además han ingresado varios vehículos de ingeniería para facilitar la labor de búsqueda. El equipo habría recibido información tanto de Israel como de Hamás sobre la posible ubicación de los cuerpos. El acuerdo de alto al fuego del 10 de octubre incluía la entrega de los rehenes israelíes aún vivos en poder de Hamás y los cuerpos de 28 rehenes israelíes. Hasta el momento han sido entregados 15 cadáveres, por lo que restarían otros 13. Cambiamos de asunto. La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dejado entrever una vez más que sigue aspirando a la Casa Blanca al asegurar que todavía no tiene la intención de abandonar la política de alto nivel y que sigue sin descartar que sea ella posiblemente la primera mujer presidenta del país. En una entrevista en la cadena de televisión BBC, Harris ha vuelto a denunciar a Donald Trump, que la derrotó en las elecciones de 2024 a la presidencia del país y a quien ha calificado como tirano que está instrumentalizando las instituciones y los medios del país. Kamala Harris está de gira internacional promocionando su libro 107 días, los que duró su campaña electoral tras la abrupta retirada del expresidente Joe Biden en la carrera a la reelección. Más temas. El gobierno de Venezuela ha anunciado la retirada con efecto inmediato del pasaporte del dirigente opositor Leopoldo López, residente en España, así como la apertura de un proceso para la retirada de la nacionalidad. El propio presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia por este motivo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha explicado que la petición se ampara en el artículo 130 de la Constitución venezolana, que señala que los nacionales del país tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Leopoldo López ha respondido a esta información con un mensaje publicado en su cuenta en X, Twitter, en el que ha asegurado que Nicolás Maduro quiere quitarle la nacionalidad por hablar de libertad, que, en sus palabras, es lo que quieren todos los venezolanos. Les hablamos ahora del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que ha anunciado la retirada de todos sus combatientes de sus posiciones en Turquía, en un paso más del proceso de paz iniciado entre el Estado turco y el grupo armado, que anunció en mayo su disolución y el fin de 40 años de lucha. En una rueda de prensa en el norte de Irak, con dos grandes fotografías de su histórico líder encarcelado, Abdullah Öcalan, la cúpula del PKK ha destacado los pasos significativos de trascendencia histórica que han dado para alcanzar una sociedad de paz y democrática, al que se suma la declaración de retirarse de sus posiciones en el sureste de Turquía. Sus guerrilleros acabarán redestinados casi con toda seguridad en el noreste de Irak. Y el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán ya iniciaron en 2013 un proceso de conversaciones de paz, si bien se derrumbaron en 2015 y se vieron seguidas por un estallido de enfrentamientos en las zonas de mayoría kurda en el sureste y en el este del país. Entre tanto, Naciones Unidas ha denunciado la detención de otros dos de sus trabajadores por parte de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná,
lo que eleva a 55 la cifra total de empleados de la ONU en manos de la insurgencia yemení. El portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha lamentado que desde 2021 las autoridades de facto de Yemen han adoptado diversas medidas que han dificultado cada vez más las operaciones del organismo internacional y sus agencias a la población civil. En sus palabras, entre sus acciones se incluyen la entrada forzosa y la ocupación de instalaciones de la ONU, la confiscación de bienes y la detención arbitraria del personal. Terminamos la crónica internacional. Según la Confederación General Italiana del Trabajo, unas 200.000 personas salieron ayer a las calles de Roma en una nueva movilización, esta vez con el lema Democracia en el trabajo. Se trata de una nueva demostración de fuerza del sindicato frente al gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, a la que han amenazado con una huelga general contra los presupuestos. El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo, Maurizio Landini, ha acusado al gobierno de Meloni de mentir y de preparar unos presupuestos que podrían causar daños. El dirigente sindical ha acusado al gobierno transalpino de extorsionar miles de millones a trabajadores y pensionistas con un fraude, en referencia a las rebajas del impuesto de la renta y la falta de compensación de los impuestos ante la subida de la inflación. Información nacional. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mentir durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo supondría sumar a su gobierno un nuevo delito. Por ello, le ha instado a decir la verdad sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno, porque, en sus palabras, no podrá huir eternamente. Durante su participación ayer en el Día del Afiliado en Aragón, donde estuvo acompañado por el presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, Feijóo subrayó que Pedro Sánchez se convertirá el próximo jueves en el primer presidente en ejercicio de toda la historia democrática de España que comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara legislativa. El líder del PP ha avisado al presidente de que solo se tiene 3 opciones frente a la comisión de la investigación: decir la verdad, mentir o ponerse a la defensiva y no responder. Cambiamos de tercio. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Fernández Seijo, uno de los miembros clave del sector progresista, ha presentado su dimisión a la presidenta del órgano de los jueces y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el marco de la crisis interna que ha estallado con el nuevo reparto de poder interno que ha llevado al bloque progresista a acusar públicamente a Perelló de romper el consenso. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han indicado que tras el pleno celebrado entre el miércoles y el jueves, así se lo trasladó Fernández Seijo a Perelló. El vocal le entregó formalmente su renuncia, si bien esta no quedará materializada hasta que la presidenta del Consejo la acepte. Las mismas fuentes apuntan que sus compañeros del bloque progresista intentan convencerle de que recule. Y el grupo parlamentario de Juntos por Cataluña ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso reclamando al Gobierno que Cataluña tenga un distrito universitario propio, gestione las becas al margen del Ministerio e incluso pueda limitar las plazas para alumnos que se apuntan desde fuera de la comunidad. Según explica Juntos, la aplicación uniforme del Distrito Universitario Único impide a la Generalitat de Cataluña organizar el acceso a sus universidades de acuerdo con sus necesidades sociales, sanitarias y lingüísticas, y reclama una modificación para primar a los estudiantes catalanes. A su juicio, la adopción de esta medida es imprescindible para garantizar el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes en los próximos años y para asegurar el retorno a la sociedad catalana de la inversión pública realizada por las instituciones públicas catalanas en formación universitaria.
Además, el informe de las Comunidades Autónomas 2024 advierte de que la actividad general del Senado el año pasado estuvo muy desvinculada de las dinámicas políticas e institucionales autonómicas, prestando una atención estrecha al debate político de ámbito nacional en detrimento de las cuestiones territoriales. En este sentido, el texto apunta que de las 418 preguntas tramitadas en 2024, solo una cuarta parte, 111, se conectaron con aspectos autonómicos, incluso en una interpretación muy amplia de esa conexión. Así se desprende del documento una investigación anual sobre el estado de las regiones elaborada por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona y dirigida por los académicos Javier García Roca, Ana Carmona y Eduard Roig. En opinión del informe, el Senado funcionó como una cámara de oposición y buscó el enfrentamiento institucional en el Congreso y su mayoría. Más noticias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecerá el próximo martes ante la Comisión de Gastos Reservados para informar a puerta cerrada del uso de estos fondos que hace su departamento tras casi 3 años sin que el Gobierno rinda cuentas en este asunto en el Congreso. Según la legislación, la conocida como Comisión de Secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de los fondos reservados por parte de los ministerios que tienen asignadas partidas de este tipo: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada 6 meses. Lo cierto es que esa obligación legal no se cumple, ya que la última vez que los ministros informaron del uso de gastos reservados fue a finales de 2022, en la pasada legislatura. Y ya por último, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, mediante una operación conjunta denominada Aurelia Belona, han desarticulado un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en diferentes provincias españolas y en Portugal, y han liberado a 8 mujeres de distintas nacionalidades sudamericanas. La investigación se inició en 2024 al detectarse una organización criminal que captaba y trasladaba mujeres desde Sudamérica para su posterior explotación sexual. Una de las víctimas fue reclutada en Latinoamérica por una estructura paramilitar, trasladada posteriormente a varios países asiáticos y finalmente a España, donde continuó siendo explotada en distintas provincias. El trabajo conjunto de la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña y el Área de Investigación Criminal de los Mossos permitió identificar a los integrantes del entramado, establecer su estructura jerárquica y localizar a sus principales responsables, una pareja de nacionalidad española y colombiana que residía en Portugal. Información deportiva. Comenzamos hoy con fútbol. El árbitro riojano César Sotogrado fue designado ayer por la Federación Española para dirigir esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu el clásico de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. Sotogrado, de 45 años, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el blaugrana, después de hacerlo en la temporada 2023-2024, también en la capital de España, con victoria del equipo merengue por 3-2. Por otro lado, la madrileña Eva Anguela, con su octava posición en la Omnium, ha sido la corredora más destacada de la selección española en la tercera jornada del Mundial de Ciclismo en Pista, que se está disputando en Santiago de Chile. Anguela mostró una sólida versión desde el inicio, fue 10ª en Scratch y posteriormente consiguió ganar vuelta en la Tempo Race, aunque luego la perdió hasta terminar 12ª. Nuestra representante fue eliminada cuando tan solo quedaban 8 competidoras. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en puntos del centro, área mediterránea y el sur de la península. No se descarta que se formen tormentas en el sureste y en el suroeste, que podrían llegar al archipiélago balear. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán y las máximas se mantendrán parecidas a las de ayer.
Y mañana lunes comenzamos la semana con nieblas matutinas en puntos del norte-nordeste, en torno del sistema central y el sur peninsular. Habrá cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de nuestra geografía, como más nubes en el sur y en puntos del norte y precipitaciones en Andalucía, sin descartar alguna tormenta ocasional. En Canarias también habrá cielos tapados y la probabilidad de alguna llovizna débil. Las temperaturas mínimas bajarán especialmente en el norte y centro peninsulares, sistema central, gran parte de Castilla y León y La Mancha, así como el área mediterránea, con valores que no alcanzarán los 5 grados. Las máximas serán bastante parecidas a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Clara Pedregosa y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.